intento de magnicidio en la Argentina. Bueno, obviamente una situación que conmocionó a todo el país vecino, pero también a nuestras latitudes y al mundo, porque fue titular en muchas partes del mundo, obviamente, ¿no? De hecho, para los argentinos fue sin duda de los hechos más graves desde la recuperación democrática. Había habido un intento, ¿se acuerdan?, con Alfonsín, otro con Menem. De hecho, tengo entendido que por estas horas los custodios de los respectivos expresidentes, cuando los protegieron de los atentados 91 y 95, están hoy colaborando con la justicia argentina en todo el análisis de esta situación. Vamos a tener en instantes nada más, me avisará producción cuando esté pronta, un contacto telefónico con un periodista del diario La Nación, que es redactor además de la sección Seguridad. Nos está acompañando en estudio el especialista en temas de seguridad, Edward Hoffman, bienvenido. Vamos a repasar primero crónica de cómo están las investigaciones judiciales a este punto. Mientras tanto, o antes, perdónenme, quería comentarles que Buenos Aires el viernes estuvo, salvo la plaza y los cortes que impedían el acceso o circulación de autos, obviamente lo que es Casa Rosada y gobierno, como era además feriado y además había sol, tranquilísimo, la gente muy tranquila en la calle disfrutando. Realmente no se respiraba democracia en riesgo, ¿no? El análisis además de la calle, bueno, eso lo voy a conversar con el periodista de La Nación, pero tampoco era una situación realmente que sintieran que se estaba viviendo bajo amenaza de nada, y hasta la gente decía esto, no, como que no fue tomado al 100% como un hecho incuestionable. A todo el mundo le sonó raro, lo que no significa que la foto de ver un arma en la cabeza de la vicepresidenta no dé y sobre como para decir acá hay algo que está muy mal y haya generado el repudio y el rechazo de la comunidad internacional ipso facto, ¿no? Repasemos entonces este tape y después profundizamos. La justicia argentina continúa investigando el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y aunque la causa es manejada con cierto hermetismo, trascendió en la prensa local que la exmandataria no se dio cuenta de lo que estaba pasando al momento del ataque. Durante la tarde del viernes, la jueza que lleva adelante el caso, María Eugenia Capuchetti, junto al fiscal Carlos Rívolo, concurrieron al domicilio de la expresidenta para tomarle declaración. Fernández le dijo a la magistrada titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 5 que no se percató de lo que estaba pasando cuando un hombre gatilló un arma 2 veces frente a su rostro, según informó el portal de noticias Infobae. Además, relató que cuando apareció el arma de fuego, ella se agachó para buscar un libro que se había caído cuando lo estaba autografiando a las personas que realizaban una vigilia en las cercanías de su casa. En las imágenes se puede apreciar el momento en que el hombre identificado como Fernando Andrés Sabac Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña, empuña una pistola que estaba cargada con 5 balas y jala del gatillo 2 veces sin lograr disparar. Allí Fernández justo se agacha y para el momento que se incorpora, el sujeto es detenido por militantes y por la custodia de la exmandataria. El acusado prefirió guardar silencio y se negó a prestar declaración mientras la policía ejecutaba un allanamiento en su domicilio. Efectivos de la Policía Federal decomisaron 100 proyectiles calibre 9 milímetros en la casa del hombre, que reside en el municipio bonaerense de San Martín, situado en las inmediaciones de la capital. La investigación judicial continuará durante este fin de semana con peritaje del teléfono celular y una computadora portátil del detenido para averiguar si actuó en solitario. La investigación judicial del ataque a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández se topó con un inconveniente este domingo, luego de que por error se reiniciara el teléfono móvil del principal acusado del ataque durante un peritaje policial y podría perderse como evidencia. Los peritos informáticos, encargados de desbloquear el celular para acceder a su contenido, habrían generado que el aparato se reiniciara y volviera a estado de fábrica, según trascendió en la prensa local. Esto significa que tanto la información como contenido del dispositivo podrían eliminarse y por ende no servirían como evidencia dentro del juicio. Es gravísima la responsabilidad de la jueza, el fiscal y los que manipularon el celular del imputado, escribió en sus redes sociales el abogado de la vicepresidenta Gregorio Dalbón. De confirmarse la información de algunos periodistas, iniciaremos otra causa contra todos los responsables de tremendo error judicial y posible encubrimiento agravado, aseguró.
Por su parte, el principal sospechoso se negó a declarar y facilitar a los investigadores la contraseña de su teléfono móvil. Bien, y por estas horas que no está incluido en el tape, lo que se sabe además es que, bueno, la eventual participación de la pareja del intento de homicidio, que había declarado originalmente que no sabía nada de él en las últimas 48 horas. Bueno, la cámara, las imágenes la ubican en el hecho y ya está detenida. Nos está acompañando entonces Gustavo Carabajal, periodista del diario La Nación, redactor de la sección Seguridad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes, un gusto. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, son tantas las preguntas. En definitiva, para empezar, ¿el país ya lo toma por absolutamente cierto este hecho, más allá de que todos los protagonistas del quehacer nacional tengan que hacerlo? Pero se había instalado una gran duda en torno a si esto fue armado, no fue armado. Bueno, ni que hablar de toda la información falsa que también estuvo circulando. Pero a estas horas, ¿se terminó de asumir o todavía persisten las dudas? Mira, Victoria, yo te puedo contar lo que tiene que ver con la investigación específicamente y no tanto con la repercusión política y con lo que pueda o no creer la gente, porque la justicia, lamentablemente, en estos últimos años en mi país, se ha convertido en una cuestión religiosa y no debe ser así. O sea, uno cree o no cree. Claro. Sí. La verdad que no debería ser así. Lo que ocurre es que la investigación tiene un acusado, que el cargo o la imputación es por tentativa de homicidio, sí, agravado, por el uso de arma, y el blanco de este hombre era la vicepresidenta. Acá hay una cuestión que tiene que ver sí con la política, porque el sábado, o sea, anteayer, el director de la Agencia Federal de Inteligencia, que vendría a ser el jefe de los espías, Agustín Rossi, que había sido ministro de Defensas y diputado por Santa Fe, salió a decir que era la acción de un lobo solitario. Sí. Y 12 horas después se comprobó que no, que en realidad este hombre tuvo la colaboración de su novia, y no se sabe de cuántas personas más, porque a partir de la detención, antes de la detención de la novia y ante la presunción de que haya más involucrados, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió blindar la causa, o sea, decretar el secreto de sumario para que no se filtre ninguna información y eventualmente no se pueda alertar a más sospechosos. Así que el hecho fue, después se verán las connotaciones políticas, pero judicialmente el hecho estaría probado. Bien. ¿Hay prueba de que se gatilló? Mirá, se ve en la filmación, la grabación de las distintas imágenes, que el señor, el sospechoso, aprieta el gatillo. Se ve. Lo que pasa es que la bala no fue disparada porque no estaba en la recámara. Ahora, bien, ¿por qué no estaba en la recámara si la pistola Versa 32 estaba apta para ser disparada? Fue por un mal uso. Bien. Y ahí la pregunta de si es un lobo solitario o una organización no se contesta sola. O sea, si fuera una organización, ¿van a poner a un torpe a pretender matar a la vicepresidenta? Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de organización, porque tenés que tener en cuenta, Victoria, el perfil de la persona que está acusada y sospechada. Es un hombre que no fue declarado inimputable, pero sí que es un border, digamos, ¿no? Un marginal. A ver, ¿qué se sabe de él? Repasanos tú qué se sabe de él. Mira, de él se sabe que es un simpatizante de la ideología nazi, que creció en una familia de delincuentes. Su madre y su padre fueron expulsados de Brasil, donde él nació, por haber cometido diversos delitos. Tiene un abuelo delincuente también. Y él acá tenía actitudes extrañas. ¿No era medio figuretti? ¿No se dijo también que le encantaba estar siempre buscando cámara o buscando espacio? Pues lo logró, sí, ¿no? Convengamos. Sí, aparte, bueno, otra contra la AFI. Si es un la AFI lo tenía que haber tenido en el radar. En la mira. En la mira, en el radar, y le tenía que haber llamado la atención. Falla la custodia de la Policía Federal, tanto en la prevención como en los momentos posteriores a que este hombre
y se le acerca a la vicepresidenta, cosa que no tenía que haber pasado, Victoria. Lógico. Bueno, y ahí vamos al punto, ¿no? La custodia de la presidenta, de la presidencia, digamos, no responde al gobierno de Buenos Aires, responde directamente al ministro del Interior, ¿no? No, depende del ministro de Seguridad de la Nación. Sí, de Seguridad de la Nación, perdón, a eso iba. Aníbal Fernández. Exactamente. Bien. ¿Y por qué no se le acepta la renuncia? Porque en definitiva, si no cae un ministro de Seguridad porque logra un loquito apuntarle a la cabeza a la vicepresidenta, ¿por qué motivo tendría que caer? Mirá, él dice que le presentó hoy a la Sí. mañana, Aníbal Fernández dijo que le presentó la renuncia al presidente y no se la aceptó. Y te agrego otro motivo más para que tendría, para justamente... Para aceptarle la renuncia, digamos. Sí. Exactamente, que es el hecho de que se habría perdido parte de la prueba Bueno. al manipular y peritar el celular que tiene encima. Exacto. Tengo entendido que lo primero que hacen es ponerle una bolsa que tiene un nombre, Faraday o... Bolsa de Kevlar. ¿Eh? Es una bolsa de Kevlar. Ahí va, ¿qué es lo que impide eso? Tiene un campo como electromagnético que no se le puede acceder remotamente, digamos. Tal cual. Bien. Si es lo primero que se hace, ¿cuándo ocurre el hecho que lo inhabilita como prueba? Ocurrió entre el viernes y sábado. Cuando cae en manos de los peritos judiciales. Tal cual, y específicamente de la Policía Federal. Está. Bien. Y de hecho ya sabemos, porque incluso estaba en este informe que escuchábamos antes del contacto contigo, que hay toda una intención de denunciar penalmente a todos quienes intervinieron en este proceso. Es decir, hay una intención de volver a poner dudas sobre la justicia, ¿no? Y sobre la policía también. Yo te digo algo, Victoria. Pero ¿a qué voy? A que en realidad es casualidad que se quiera poner en duda la justicia cuando la justicia es la que en este momento está acusando a la vicepresidenta. ¿No es todo medio raro? Acá más que en duda la justicia se pone en duda el trabajo de la Policía Federal. La Policía Federal tiene un largo historial como borradores de pruebas. A ver. El atentado contra la AMIA, que provocó 84 muertos, hubo un comisario mayor de la Policía Federal que hizo desaparecer 66 cassettes con escuchas telefónicas, 3 discos rígidos. Ese comisario mayor de la división que investigaba el atentado contra la AMIA fue condenado a 4 años de prisión por destruir estas pruebas. Durante la investigación de la muerte del fiscal Nisman, también se borró prueba de la computadora, se pisoteó la escena de la muerte ahí en el departamento de Puerto Madero, en el triple crimen de la efedrina, donde matan a 3 empresarios que le vendían este precursor químico a carteles mexicanos de la droga, se han borrado imágenes de las cámaras de los peajes y de las cámaras de seguridad del lugar donde se concretó la reunión con aquellos que los terminan matando. Y así te puedo seguir contando el historial de borradores de pruebas de la Policía Federal Argentina. Tiene antecedente. A mí no me extraña esto que pasó. Bien. Sinceramente, al contrario, me extrañaría que no hubiera pasado. Bien, pero entonces, cuando pones en duda y cuestionás, en base además a todos estos antecedentes, ¿no? Que son hechos comprobables, el accionar de la Policía Federal, ¿a quién estás poniendo bajo sospecha? A toda una institución. Bueno. O a algunos integrantes de toda una institución. Acá tendría que haber caído, por eso te digo, acá tendría que haber caído Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, por lo de la custodia y por esto. Ahí está. ¿Y por qué no ocurre? Porque ese es el análisis político también. ¿Por qué no ocurre esto? No ocurre porque Aníbal Fernández fue puesto en ese lugar por Alberto Fernández, por el presidente de la Nación. Y sabemos la diferencia que tiene con la vicepresidenta. Pero en un momento como este, no suena ni conveniente para el propio presidente no disimular esas desavenencias. Más cuando se llenó la boca en el discurso inmediato post-atentado, con el gravísimo daño que suponía para la democracia, ¿no? Y para el país.
Una cosa es plantear un discurso y otra cosa es entregar a un soldado. Perdón, ¿podemos repetir? Una cosa es hablar en un discurso Sí. y otra cosa muy distinta es entregar a un soldado o a una pieza importante para él. Bien. Y la Ya entregó a presidenta ya se Marcela sabe... Lozardo. ¿Perdón? Ya entregó en su momento a Marcela Lozardo, Es verdad. a la ministra de Justicia, entregó a la anterior ministra de Seguridad, Sabina Federic, entregó a Martín Guzmán. Ya no puede seguir, es lo único que le queda. Claro. ¿Y se ha sabido de alguna declaración off the record de la vicepresidenta, más allá de esto que corresponde a la investigación en sí misma, ¿no? En paralelo. Mirá, lo que se supo de la declaración es que ella, de la testimonial que dio ante la jueza, Está, que no vio el arma, sí. Pero me que refiero no a... violaron y que tardó. Sí. No, me refiero a más allá del episodio en concreto. Algo que haya podido comentar, o, bueno, sobre lo que espera No, ahora que yo sepa no trascendió nada. Sí hablaron los colaboradores, el ministro más cercano a ella, Eduardo de Pedro, Mm, y el senador Mayans, el senador nacional del Frente de Todos por Formosa, que dijo que había que, para lograr la paz social había que terminar o había que suspender con el juicio por la causa vialidad, que la tiene como principal imputada a ella, que es más, hoy se reanudó. Así Bien. que... Qué casualidad, ¿no? También. Exactamente, eso sí, es una casualidad y un hecho lamentable teniendo en cuenta que es una intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial y una velada amenaza para aquellos que están llevando adelante el juicio. Así lo entienden, una amenaza velada. Bien. La última pregunta, porque por allí, desde el oficialismo, lo que se ha planteado un poco, o más que, no sé, analistas políticos, lo leí como producto de un análisis político de algún politólogo, que esto que pasó en Argentina es como la manifestación más extrema de la grieta, que esto es producto de los discursos de odio y por así aparece el señalamiento concreto a los medios de comunicación, por ejemplo. ¿Qué pensás? Que es una situación muy complicada la que se está viviendo y que, te digo algo, ya la cuestión vinculada a la escalada de violencia había comenzado a partir del momento que la vicepresidenta de su despacho del Senado realizó el alegato, a pesar de que el pedido para alegar en el juicio ya había sido rechazado por extemporáneo, Sí. y ella, después de que hizo la acusación el fiscal Luciani, y después del pedido de pena, ella pidió declarar, los jueces que integran el Tribunal Oral se lo rechazaron, y ella al día siguiente irrumpió en el Senado, en su despacho, a hacer un alegato que se transmitió a través de redes sociales, de un canal que se banca con los impuestos, con aquellos que pagamos los impuestos al Estado, y ya a partir de ese momento ella misma es la que empezó con ese discurso de alguna manera furibundo, empezó a hacer subir y caldear todos los ánimos. Bien. Pero ¿es verdad o no es verdad que podría... que la situación, digamos, está muy tenso, hasta la propia sociedad en su fanatismo político-partidario? No, mira, acá yo te digo la verdad, Victoria, por lo que percibo en la calle, y mirá que ando, la gente tiene otras preocupaciones, y no, esto le importa a la clase política y a los militantes. A gran parte de la sociedad no le interesa. Bueno, no le interesa porque está preocupada en otras cosas. A ver, acá están subiendo los precios constantemente, sí. La inflación, los sueldos se han depreciado muchísimo, y te lo hablo como integrante de esta sociedad castigada, ¿no? Tienen una ciudad tan maravillosa, un país es tan muy lindo. maravilloso. Yo sigo amando mi país, pero esto lo que hace es instalar un tema, que todos hablen de esto, cuando en realidad la gente está preocupada. Mira, hasta ayer teníamos problemas con el transporte,
los servicios de transporte de colectivos. O sea, que acá en Buenos Aires, en lo que es el conurbano, Sí. la gente viaja mucho en colectivo como medio de comunicación, y de 10 de la noche a 4 de la mañana estaban suspendidos, o a 6 de la mañana. No había colectivos, y la gente que trabaja o sale, aquellos que van a estudiar a la facultad, a la universidad, no podían viajar. Y esto estuvo suspendido durante prácticamente 2 o 3 semanas. Recién se empezó a normalizar ayer porque empezaron los empresarios a recibir parte de lo que le debe el gobierno por el pago de subsidios. Acá hay problemas para llegar a fin de mes. La gente no llega con el sueldo a fin de mes, no puede comer. O sea, hay lugares donde la están pasando realmente mal, y me refiero a no poder comer a esto. La clase media en algunos sectores conurbanos ha tenido que empezar a recurrir a los comedores populares. Entonces, la situación es difícil con la inseguridad, con la cantidad de robos, de asaltos y de homicidios que vienen ocurriendo. Por eso la gente cree que este clima de violencia está centrado en la clase política y en el microclima de la militancia de ahí de Juncal y Uruguay. Bien. ¿Se cortó? Más importantes que esos. Se te está cortando, ¿sabés, Gustavo? Se está cortando. No sé si vos me escuchás bien, pero te agradezco enormemente por tu tiempo. Bueno, un cariño grande. Dale, gracias, un placer, Bueno, muy bien. ¿Qué opinan los panelistas? Y después voy con Hoffman, que seguro tiene info más nueva, ¿no? Más ajustada, además. ¿Qué fue este episodio? ¿Cómo lo calificás, Alfredo? Yo, mirá, me remito a que 2 personas que están en las antípodas de Cristina Kirchner, uno es Jair Bolsonaro y otro es Lacalle Pou, condenaron el atentado. Y son los 2 presidentes, ¿no? No son... ¿Cabe la chance que alguien no lo condene? No, pero digo, podían callarse la boca. Digo, ¿cabe esa posibilidad? ¿Y por qué no? ¿Y no. por Si vos qué? crees... Porque en la foto está el arma en la cabeza de la vicepresidenta. Pero si vos crees que es falso, te callás la boca y decís, queremos saber más información, o te callás la boca. Eso es lo primero. Dos personas que están en las antípodas políticas de Cristina Kirchner. Eso por un lado, que es una cosa que a mí, digo, bueno, si ellos lo condenan, debe ser un atentado. Lo otro es que yo considero que Cristina Kirchner boba no es muy inteligente. Y si va a falsificar un atentado de esta característica, lo hace en forma profesional. Porque fue tan burdo lo que pasó en tantas situaciones. O sea, por ejemplo, el disparo tendría que haberse hecho. No, al piso, los guardias, que sea. Los guardias, ¿dónde estaban? Y ella siguió ahí tranquila, decir, porque si ella no se dio cuenta, los que se la protegen, uno ve que, realmente, me acuerdo del atentado a Reagan hace años, cuando le dan un disparo a Reagan, la custodia lo saca inmediatamente, bueno, claro. Entonces, si fue trucho, lo hicieron muy mal, porque genera un montón de suspicacias. Me parece que fue burdo porque es Argentina, ¿viste? Entonces, sucede porque Argentina es Argentina. Entonces, pero de ahí a decir que esto fue trucho, yo qué sé, a mí me cuesta mucho creer que lo hicieran de forma tan poco profesional. Bien. Si es que lo ibas a hacer. Fernando. No, yo, ¿Armado o no armado? El cuento del pastorcito mentiroso, para empezar, ¿no? Yo creo que el beneficio de la duda lo tenemos que tener. Yo, armado o no armado, no tengo una contundencia, pero cuando ocurre, por ejemplo, un siniestro, un incendio en la fábrica de un empresario poderoso que tiene un contrato con una aseguradora, el primer sospechoso es el asegurado, ¿no? Claro. Prendió fuego la fábrica. Y acá yo creo que visto los antecedentes, mirá que a esta señora un día se golpeó la cabeza, otro día se rompió una pierna, otro día le suicidaron al fiscal cuando le iba a condenar, otro día siempre le pasan cosas extraordinarias en momentos extraordinarios. O sea, el pastorcito mentiroso funciona. Y acá hay un supuesto intento de magnicidio que en definitiva podría llegar a ser funcional a la involucrada, a la señora Cristina Fernández. ¿Por qué? Porque primero hay un llamado a un con movilización, no es un feriado con
para la reflexión, pero con movilización de los que apoyan a Cristina. O sea, es un feriado ya sectorizado, partidario. Eso es un elemento de presión en la calle. Aparece este diputado que ahora señalaba el entrevistado, este diputado, diciendo, bueno, lo que sería mejor para la pacificación nacional sería el archivo de la causa. Contra ella, ¿no? Empieza a funcionar una cuestión de presión contra la justicia para incidir en la causa, una causa que no nos olvidemos, una causa que tiene un dictamen del fiscal, un pedido del fiscal que es lapidario, ¿no? Del enriquecimiento y con pruebas muy contundentes. No es la pruebita que estamos buscando ahora, si están los 5 dedos, los 4 dedos, toda esa cosa muy lúdica que se da en las redes sociales. Tiene 51 licitaciones en las que se benefició a Lázaro Báez por enriquecimiento. Se compró este señor Lázaro Báez, que era un portero, se compró media Patagonia con plata de recursos públicos. Está acusada esta señora de una asociación para delinquir. Es decir, no dudar de este episodio, cuando el episodio además tiene una cantidad de cosas, ahora con Holzman seguramente va a aclarar, pero el atacante burla una de las organizaciones de seguridad más importantes del continente. No debe haber un presidente que tenga más seguridad, creo que no hay ningún otro que tenga más seguridad, el venezolano, creo, Maduro, más seguridad que la que tiene el presidente argentino. Además tiene a toda la cámpora. El hombre gatilla 2 veces y la bala no sale, aparentemente. Yo creía que todavía faltan pericias, puede ser que no. Y me sorprendió escuchar que venía de una familia de delincuentes, porque es lo primero que... Cristina Fernández ni se da cuenta. Un televidente. Es lo primero que aprenden a usar el arma, ¿no? Cristina Fernández ni se da cuenta, sigue sonriendo y firmando autógrafos, declaran a la justicia que no se dio cuenta, tiene un revólver a 20 centímetros en la cara y no se da cuenta. Bueno, eso puede pasarte cuando hay mucha gente junta, El atacante es detenido a las 5 cuadras, no lo muelen a palos en el momento. Eso es raro. Se borran los datos del celular. Yo me acuerdo acá, un fiscal se le rompió un pendrive cuando iba a acusar a María Julia Muñoz y a Arana por el tema. Se le rompe el pendrive. Bueno, cosas que pueden pasar, misteriosamente ocurren en situaciones impensadas. Y acá no se puede dudar. Parece que no podés dudar. Tenés que dudar de las causas supuestamente inventadas que dice el kirchnerismo, que todas las causas del fiscal Luciani son inventadas, y no podés dudar de que esto no sea inventado. Vos podés dudar del dictamen del fiscal, de la justicia, y no podés dudar de esta payasada. A mí que me perdonen. A mí me acusan de fomentar el odio por dudar. Al contrario. Se fomenta el odio si no dudás, si das esto por válido. Y que lo diga Bolsonaro y la calle a 24 horas, a 12 horas de ocurrido los hechos. No significa absolutamente nada. Es lo políticamente correcto y es lo que tienen que decir en primera instancia. Se repudia el acto. No importa si fue armado o si no fue armado, el acto se repudia igual. Lo que está repudiando es el acto. Bien. Y el acto se repudia igual, sea como sea, porque es tan malo si fue un lobo solitario, si fue una organización o si fue armado. Siempre es malo. Bien. Esto es malo. Después sigo con el panel, pero me gustaría una primera opinión general de Eduard Hoffman. Las pericias de esta misma Policía Federal que estamos cuestionando dicen que el arma es un arma real, sí, y que estaba en condiciones de ser disparada, sí, que no se disparó porque el atacante no sabía, no quería o no pudo. Ese es el informe de No, pero pará, de ¿se los gatilló peritos. o no se gatilló? Más adelante en el expediente, que después se hace secreto, la jueza, de 20 testigos, hay 2 que dicen que se gatilló el arma, que sintieron el ruido del gatillo del arma. ¿Solo 2 en 20? Solo 2 en 20 de los que estaban ahí. Bueno, por eso, ¿es evidencia suficiente como para aseverar que gatilló 2 veces? Yo lo que te digo es lo que dice el expediente. No, sí, ya sé, pero te pregunto vos en tu experiencia. ¿Alcanza con que 2 justo de la cámpora además digan, sí, disparó 2 veces? Lo que pasa es que si la Argentina no es un país normal, porque vos en un país normal... Qué horrible, pero escuchamos pero cosas lo que pasa insólitas. es que vos con una vicepresidenta, vos tenés anillos de seguridad. Acá nadie sabía cuál era el custodio, quién eran los amigos, quién eran... O sea, tenés una cantidad de situaciones que se te dan, pero después la policía o los peritos no siguen, porque una de las cosas que hacen la unidad contra
contra terrorismo es que cuando vos tenés un teléfono celular, le sacan el chip y le sacan la memoria y lo colocan en esas bolsas especiales para que no se resetee o para que no se ingrese al celular de forma remota. Entonces, la Policía Federal, esa misma que te hizo la pericia de la pistola, es la misma que te hizo la pericia esta, que teóricamente utilizaron un programa y lo utilizaron mal. Pero a su vez, la jueza se lo derivó a la policía, a la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue la que detectó que el teléfono había sido reseteado de fábrica, ¿no? Y ahí está el problema. O sea, que vos tenés, primero, que se pone en duda si existió o no, si hay complicidad, pero después, digo, lo acaba de decir el periodista, la Policía Federal en estos últimos 30 o 40 años, digo, muerte de Nisman, los atentados, o sea, tenemos muchas cosas que realmente no se entienden. No se entiende. Y también lo otro, la vicepresidenta no colabora, porque vos sacaste no solo las cámaras de televisión que hay en todo el barrio, o sea, en ese recorrido que hace ella, sino que también ella se presta para que una custodia de la cámpora esté con ella y la acompañe a todos lados, cosa que solo en Argentina existe ese tipo de custodia. ¿Pero qué gana ella con todo esto? Al margen de, digamos, que eventualmente prospere esto de dar marcha atrás con la causa en su contra, ¿no? Por aquello de la paz social. ¿Qué gana? ¿Dividir más al país? ¿Eso es ganar? Presiona a la justicia. Lo único que le importa es zafar de la condena. Lo único. Es lo único que le importa. Pero si vos agarrás, digo, vos lo primero que haces, digo, si a vos te pasa eso, los que estuvimos en tipos de estos eventos con dignatarios importantes, vos sabés que cuando hay mucha multitud, el ruido, el tema de escuchar el audio es complicado. Por eso los anillos de seguridad. Cuanto más anillos de seguridad, el dignatario, el presidente de Estados Unidos necesita más de 5 anillos de seguridad. Nuestros presidentes, 3 anillos de seguridad. Entonces acá no existe esto. ¿Qué anillo de seguridad si estaba comiendo una húngara y una cerveza en Carrasco? Pero está bien, pero eso es lo que viste, lo que después, cuando suceden estas cosas, entras a cuestionar. Porque uno de los que detuvo al atacante fue el que dijo, tiene un fierro, el fierro es un arma, ¿no? Tiene un fierro. Entonces vos decís, ¿dónde estaba la custodia? La custodia. Lo primero que se hace es una cápsula y en esa cápsula se encierra a la vicepresidenta, se la coloca dentro de un auto y de ahí se la saca de ese lugar por varios motivos. Nadie lo hizo. Ninguno de los custodias se dio cuenta. Ella estuvo 6 minutos después que gatillaron 2 veces saliendo, filmando y hablando y la custodia tampoco se enteró. O sea, es bastante como es. Raro de entender, pero bueno, el hecho existió. Ahora, toda esta ramificación, ahora apareció la novia. La novia que es partícipe, porque ahora es partícipe, ¿no? Es partícipe y hay una tercera persona que podría estar involucrada. Bueno, una tercera persona, no sé, pero esto es reciente, de Infobae. Detienen a un hombre con un proyectil de mortero y un dron cerca de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Se sumará o no a este hecho? ¿Será una pata más de la investigación? ¿O empiezan a aparecer los locos sueltos, no? Ahora, 23 años la chiquilina, ¿no? Claro. Yo insisto, más la edad y el perfil de este hombre. ¿Da organización delictiva realmente? ¿O da un lobo solitario con la novia que justo estaba ahí? Igualmente, ¿qué tanto cambia? Porque el punto es el acceso a la cabeza de la vicepresidenta, sea organizado por la cúpula de la mafia más poderosa del mundo o sea un loco suelto, desquiciado nazi. ¿Qué cambia? ¿Por qué discuten tanto lo de si es organizado o no? Pero yo lo que digo es, hoy estamos discutiendo esto, por suerte estamos discutiendo esto, pero podían estar discutiendo el velatorio de la muerte de la vicepresidenta.
Hoy podía estar discutiendo que hay un enfrentamiento entre argentinos por esta causa. Entonces, deberíamos estar discutiendo Chile, que es increíble la derrota con todos los pronósticos en contra, ¿no?, de la nueva Constitución. Pero lo haremos mañana, claro, seguramente. Pero entonces, acá lo que se cuestiona, y yo he hablado con gente de la policía y gente vinculada a la Fuerza de Seguridad en Argentina, es el manejo que hacen de toda la investigación, de todas las pruebas, porque peor no lo pueden hacer. Yo creo que si dicen vamos a hacer las cosas peor de lo que hicimos, no lo hacen. Porque no lo hacen. Porque además, la última prueba, y yo lo estaba diciendo fuera de cámara, cuando sale el teléfono de la Policía Federal, que va con un alguacil y un funcionario de la Policía Federal a entregarla a la Policía Aeroportuaria, el funcionario de la justicia se queda en la casa y el policía sigue solo, cuando el funcionario judicial debería ir porque hace la cadena de custodia. O sea que eso es lo que uno no entiende, ¿no? Y por eso a veces decimos la Argentina, porque hay cosas que no se entienden. Entonces a veces queremos razonar cosas que pasan en otros países, pero que muchas veces no se aplican en la Argentina, porque no puede ser que esto que generó este inconveniente y que podía ser un magnicidio realmente importante, no tenga consecuencias políticas, ¿no? O sea que no hay nadie responsable. Bueno, no se aceptó la renuncia del ministro de Seguridad. Pero el jefe de la Policía Federal, el jefe de la Casa Militar, o sea, hay una cantidad de funcionarios que se dedican al tema de la custodia. El auto de la vicepresidenta no eran blindados. Tuvieron que al otro día esperar a que vinieran 2 autos que habían contratado blindados para hacerle la custodia. Vero, ¿qué ves? Qué difícil. La verdad que me quedo con un poco lo que decía Fernando al final de su intervención. Todo es preocupante. Haya sido un loco suelto, como vos decías recién, haya sido una puesta en escena, que la verdad me parece, para ser puesta en escena, demasiado payasesca, ¿no? Alguna cosita, aunque sea un arma más moderna, algún elemento más, me parece que tendría que haber tenido. Claro. Muchos actores. Muy organizado. Pero ¿dónde pongo el foco? Pongo el foco en lo que sucede minutos después de que esto pasa. Esta cuestión de la incapacidad que yo veo, por lo menos desde aquí, ¿no?, con el desconocimiento que uno puede tener de un país tan complejo, de una política muy compleja, es el valor de la verdad. La verdad no tiene valor. Yo creo que al final de todo nadie quiere llegar a la verdad. Entonces cuando vemos, por ejemplo, que se resetea un teléfono por arte de magia, uno piensa que al final a todos les conviene no llegar a la verdad, porque es funcional a todos los relatos. Cuando vos no llegás a la verdad, te sirve para los que creen que fue un atentado, te sirve para los otros que dicen armaron esto y borrar el celular es parte de la puesta en escena para que no se sepa. Entonces me parece que ahí es donde está la cuestión, y ahí sí yo creo que hay una responsabilidad de los medios de comunicación. Yo no cargo directamente el arma, los periodistas no somos quienes cargamos las armas, no somos quienes incidimos sobre toda una historia de vida seguramente de estos muchachos más compleja que ver un programa de televisión, pero sí en este proceso de que todo vale igual y vos ponés un canal y hay un relato y entonces se usan los argumentos funcionales a ese relato y se descartan totalmente los otros, ponés otro canal y hay otra República Argentina. Me parece que allí sí tenemos cierta responsabilidad, o tienen cierta responsabilidad quienes participan directamente de la cobertura informativa, de que todo da lo mismo y entonces hay dos verdades. No existe la posibilidad de que vos hoy digas, bueno, yo creo en esta persona porque esta persona, la justicia no accede a la verdad. Entonces, todo puede ser y todo da igual y todo es funcional a distintos relatos. Y eso me parece que es un valor hipotecado muy grave, porque, bueno, en definitiva, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Yo creo que la realidad argentina preocupa y no de ahora. Preocupa hace mucho. Esto no se llega de la noche a la mañana a que alguien le ponga un arma en la cabeza a la vicepresidenta de la República. Si bien ahora mencionaba anteriormente que habían cosas de las que se podían dudar, hay cosas de las que no se pueden dudar. Que le pusieron un revólver en la cabeza a la vicepresidenta de la República no se puede dudar, lo vimos todo. Que en Argentina se ha gestado un terreno en el cual
el odio y la violencia es intolerable de parte de todo el sistema político y de parte de muchos actores, justamente muchos comunicadores, creo que hacen un terreno fértil para decir, ¿en serio alguien cree que no es viable que sea un loco suelto, un organizado, lo que sea, le ponga un revólver en la cabeza a la vicepresidenta de la República en Argentina? Cuando vemos la violencia como forma del menú cotidiano, como forma, eso como si fuera armado, como forma de relacionarse, sí, obvio. Duda pero de uno, duda de las dos. Ni que hablar, te puedo mostrar fotos, además de marchas en las cuales han hecho muñecos de la vicepresidenta de la República como decapitados, tumbas con el nombre de la vicepresidenta, cosas que en nuestro país, por suerte, son impensables y son vistas como un disparate, pero hay terreno fértil en Argentina fabricado por todo el sistema político que sí abona la posibilidad de llegar a esta demencia que estamos viendo, que ni que hablar, la primera víctima de todo esto es la democracia argentina. Con todas las teorías que están arriba de la mesa, la más débil que sale de todo este episodio para mí nefasto y preocupante es la democracia argentina, son los argentinos, y cuando yo creo que ya están en un momento en el cual la violencia es muy grande y creo que es muy difícil de frenarla, a los uruguayos hay que bajar la pelota al piso. Hay que bajar la pelota al piso porque nadie le pone un revólver en la cabeza a una vicepresidenta de la noche a la mañana. Bien. Fernando. No, yo digo que el daño a la democracia se lo hace si robas a la democracia, si le robas mil millones de dólares. También, no son excluyentes, Fernando. Porque tú lo ponés como que si fueran cosas opuestas. Yo digo que el daño a la democracia no se lo hace una pistola. Es una falacia, sí, claro que sí. Bueno, perdóname, déjame terminar. Lo que pasa es que para llegar a eso, siempre, aquellos polvos trajeron estos lodos. Y tiene que haber más de 20 millones de pobres en la Argentina, tiene que haber un descontento brutal, tiene que haber un dictamen de un fiscal que la condena por dirigir una asociación para delinquir, tiene que haber todo eso. O sea, y tiene que haber un intento por violentar la separación de poderes. Pero lo justificás. ¿Qué es lo que intenta? No justificas nada. Yo no justifico nada. Creo que está mal llegar a eso, pero no se llega a eso porque sí o porque es una sociedad violenta. Se llega a eso porque alguien vulneró antes todo. Alguien vulneró la democracia, las instituciones, alguien robó el país, alguien generó 20 millones de pobres, antes tiene una permanente actitud de ataque a todo el que piense distinto. En la Argentina hay una grieta que parte desde el poder, parte del poder. Si no estás con el poder, estás contra el poder. Eso pasa en todos los países autoritarios. Pero en serio normalmente pensás que es exclusivo. Entonces, ¿en realidad pensás que es exclusivo de una tienda política? Yo creo que están todos en el mismo baile. Yo creo que no, pero no estoy justificando el hecho de que alguien le ponga un revólver en la cabeza, una pistola en la cabeza a la vicepresidenta. Primero sí me cuestiono si es real y no es una causa armada. Cuestiono si no es una causa armada. Alguien puede decir, es una causa armada, es un lawfare, lo de la acusación de Luciani. Bueno, es un agravio al Poder Judicial en todo caso, ¿no? Es un principio de agravio al Poder Judicial, es una intromisión en el Poder Judicial, cosa que la señora Cristina Fernández ya ha hecho en más de una oportunidad. Ha hablado barbaridades de la justicia metiéndose en otro poder, estando ella en la titularidad antes y ahora en la vicetitularidad de un poder. O sea, está todo entreverado, todo entreverado. Acá no es un loquito que no sé ni siquiera si es verdad, pero está generado. Esto está generado desde el propio poder. Esta violencia viene del poder. 20 millones de pobres es violencia, mucha violencia. Hoffman, para cerrar. Lo que dijo Fernanda y Fernando, esa violencia que tanto se habla es la que evita que no tengamos asesinatos de presidentes y no tengamos atentados terroristas. Por día en Europa y en Estados Unidos y en nuestra región se evitan una cantidad de intentos de asesinato de autoridades e intentos de atentados terroristas, ¿no? O sea que esto es algo que a veces no se dice, pero realmente en Europa lo están sufriendo, y cuando uno mira la cantidad de cifras de atentados que se evitan, es por esto mismo que se generan, ¿no? Se generan por el odio, por la desigualdad, por temas políticos. Entonces,
Digo, yo creo que, como dijo Fernanda, nosotros tenemos que empezar a tomar las cosas con más calma y bajar los niveles de violencia. O sea, los niveles de violencia tanto a nivel político, a nivel del fútbol, a nivel de los medios de comunicación, a nivel de las autoridades, a nivel de la educación, porque si no vamos a terminar, porque nosotros a veces nos comparamos con ¿quién? Con Argentina, nos comparamos con Brasil, pero nosotros tenemos que comparar con nosotros mismos. Entonces cuando nosotros decimos, sí, pero la seguridad está, sí, pero yo me quiero comparar como yo vivía antes acá. Entonces creo que eso lo estamos perdiendo y creo que es hora de mirar de lo que pasa en otros países, que acá por suerte no pasa, que el presidente va a comer a la pasiva, que está todo bien, pero ahí es una de las cosas que yo digo, el presidente tiene que tener una seguridad, porque es el presidente de la República. Entonces, debería si por locos tener... sueltos los hay en todos lados, podríamos tener el nuestro, ¿no? No, no. O sea, Sí, claro, claro. Por eso. pero para cerrar, la última bien concretita, Hoffman, un arma como la que tenía este brasilero en realidad, ¿no? Si se gatilla 2 veces y tiene carga. No, si tiene, o sea, la Policía Federal... ¿Qué pasó? ¿Cómo no sale el disparo? ¿Cuál es la explicación? El tema es que... Hay que mover la corredera para que vos cargue tenés la que bala. correr la corredera... Para que entre a la recámara. Para que la bala suba a la recámara y ahí disparás. Si tú no corres, si no la por corres, más que gatilles... No, por más que... Ese fue el ruido que hizo. Entonces, quien lo hizo... O no sabía, no tenía idea, por lo tanto, o lo no de quería. su carrera delictiva, ¿no? O no la quería matar. O no la quería matar. Más bien da que es un torpe, figuretti torpe, ¿no? Sí. O no la quería O no matar. la quería- por eso te digo que eso es lo que dice la pericia de la Policía Federal. O no sabía o no la quiso matar. Porque Mirá, vos para... En ningún caso suena un tipo contratado por una organización. Claro, mirá, dicen... Pero no nos cambia, la foto tiene a la vicepresidenta con el arma acá. Sí, Y eso ya genera Dicen escalofrío. demasiado chapucero Tenemos que cerrar. Demasiado chapucero para hacer un simulacro. Bueno. Está bien, demasiado chapucero. Ahora, si no fuera demasiado chapucero, lo tenía que haber matado. Y no la mató. Lo hablamos a la vuelta. Chapucero tiene que Hoffman, ser. muchísimas gracias por Tiene que habernos ser acompañado. chapucero, porque Hacemos una pausa, seguimos después de la tanda, Fernando. Antes les recuerdo que